bacilos y dentro de ellas tenemos Mycobacterium. Mycobacterium produce dos enfermedades muy importantes y muy antiguas en la historia de la humanidad, que es la tuberculosis, que es Mycobacterium tuberculosis, y el Mycobacterium leprae, que produce la lepra. ¿Ustedes escucharon hablar de lepra? Sí. ¿Y qué se imaginan de la lepra? Pacientes que se les cae la mano, que se les cae el brazo, que no tienen dedo, ¿eso se imaginan? Es contagiosa. Es muy contagiosa. Se producen grandes heridas en la piel. Bueno, nada de eso pasa. Es la idea que nosotros tenemos y es la idea que yo quiero que ustedes cambien. Porque si yo tengo una amiga que tiene lepra, no la voy a dejar de ver. Porque ya vamos a ver durante la clase, es lo que quiero que cambien de cuando salgan de acá. ¿Ah? Porque yo tenía la misma idea que ustedes hasta que estudié. Bueno, entonces hoy vamos a ver lepra. Como les decía, que las micobacterias son muchas, un gran número de micobacterias, pero las más importantes son el complejo Mycobacterium tuberculosis, que lo vamos a ver el lunes, y Mycobacteria leprae. Esos son los que producen las dos grandes patologías en el ser humano y en la humanidad. Tenemos micobacterias patógenas, otras que son oportunistas y otras que son saprófitas. El género Mycobacterium tiene una característica que se denomina, ustedes van a verlo muchas veces, como ácido-alcohol resistencia. Esa característica de ácido-alcohol resistencia, ¿qué significa? Estas bacterias son resistentes a ser decoloradas durante un proceso de coloración por una solución que está formada por alcohol y ácido. Entonces, durante la coloración nosotros le ponemos alcohol y ácido y ellas son resistentes a ser descoloradas. Esa es la característica de las micobacterias. Nocardia también tienen esa característica. Todas las micobacterias tienen la característica de ser bacilo ácido alcohol resistente. Y las coloraciones, disculpen, hay un celular que ya me lo estoy prendiendo. No es mío. Y dentro de las coloraciones con las cuales nosotros podemos ver esa característica de bacilo ácido alcohol resistente, tenemos la coloración de carbonfucsina, que puede ser la de Ciel-Nielsen, que es la mundialmente usada, o Kinshu, que tiene una pequeña variación entre una y la otra, y también podemos hacer con una coloración que es con inmunofluorescencia, que es la de fluorocromo, que es la auramina rodamina. Pero esa es necesario verla con inmunofluorescencia. Con la defucsina, ¿se ve algo de puntero o no? No. Bueno, con la defucsina, que es la de la mano izquierda, la de Ciel-Nielsen, vamos a ver los bacilos de un color rojo o rosado fuerte. ¿Por qué? Porque el primer colorante es la fucsina. Después decoloramos con esa solución que les dije, y como ellas son resistentes a la decoloración, siguen estando fucsia. Y la otra es con un microcorte de inmunofluorescencia que se la ve color verde. Manzanas son muy bonitas. Hasta el año 2008 solamente existía un solo Mycobacterium, que era el Mycobacterium leprae. En 2008, en un paciente en México, se encontró otro Mycobacterium que era lepromatosis, pero los dos forman el complejo Mycobacterium leprae y que lo que no producen es la lepra, que es una enfermedad de distribución mundial. ¿Cuál es la característica de este Mycobacterium? Son bacilos ligeramente curvos o rectos, que son aerobios intracelular obligados, o sea que ellos viven dentro de las células. Ácido alcohol resistente se lo he vuelto a poner. Son pleomórficos, pueden disponerse como uno al lado de otro, como si fuera un atado de cigarrillo dentro de la célula, o formando masas redondeadas en donde se llaman globis. Y esto es muy importante cuando le hacen la histopatología.
no crecen, esto es muy importante, no crecen en medio de cultivos sintéticos. A diferencia de otras micobacterias que sí, ya vamos a ver el lunes que el Mycobacterium tuberculosis crece perfectamente en medio de cultivo. El Mycobacterium leprae no crece en medio de cultivos sintéticos. Son no esporuladas, inmóviles, tienen una división por fusión binaria cada 14 días. Esto es una cosa que va a hacer, o sea, es muy lenta su división. Entonces, la enfermedad también va a tener una progresión muy lenta. Crecen entre 33 y 35 grados, o sea que crecen a una temperatura menor a la que crecen todo el resto de las bacterias que ustedes vieron hasta el momento. ¿A qué temperatura crecían todas las bacterias cuando incubábamos? 37 grados. Y esta característica del Mycobacterium leprae es una característica que nos trajo problemas, no a nosotros, a los investigadores, porque no podían encontrar un animal de experimentación para poder ver bien sus factores de virulencia, para ver los tratamientos antibióticos, y ya les voy a explicar por qué. Tiene, por lo tanto, como crece en temperaturas más bajas, tiene una predilección de producir las lesiones en el sector más frío de nuestro cuerpo, como los lóbulos de la oreja, en la piel, en los nervios periféricos y en la mucosa de las vías aéreas superiores. La mayor parte de su pared celular está formada por unos lípidos que son únicos de Mycobacterium leprae y no producen toxinas. Entonces, la virulencia se basa fundamentalmente en las propiedades de su pared celular. Como les había dicho, como crecen a temperaturas más bajas que lo normal, el estudio del Mycobacterium leprae fue como muy lerdo durante la historia de la humanidad porque no encontraban animales de experimentación. No crecían en ratas, en cobayos, hasta que se vio que los armadillos de 9 bandas, que son las fotitos que ustedes tienen ahí, tenían una temperatura de 33 grados en su cuerpo. Por lo tanto, allí pudieron hacer experimentos y estudio del Mycobacterium en este animalito. ¿Cuál es el hábitat? Se encuentran en el suelo, en el agua, en el aire. En el suelo húmedo pueden vivir hasta 46 días y se aisló también en el suelo de los pacientes que tienen la lepra. Pueden sobrevivir durante 9 a 16 días en ambiente húmedo. Lo que sí es sensible a la luz solar, solamente si está muy expuesto a la luz solar dura 2 horas y a la luz UV solamente 30 minutos. Bueno, vamos a ver su principal factor de virulencia, que es su pared celular. La pared celular está compuesta por una membrana citoplasmática, que es una bicapa lipídica. Después, por encima de las membranas, tenemos el peptidoglicán. Este peptidoglicán tiene N-glucolidurámico en lugar de N-acetilglucosamina, como la mayoría de las bacterias. Por encima del peptidoglicán está unido a un polímero que está formado por arabinosa y galactosa, que es el arabinogalactano. Sobre el arabinogalactano se encuentran los ácidos micólicos y estos ácidos micólicos están unidos a glucolípidos que pueden ser micolatos de trealosa, sulfolípido y micósido. Todas estas estructuras hacen de que la pared celular sea muy compleja, sea muy compacta. Es por eso que la división de esta célula es tan lenta o tan prolongada, digamos, demora tanto en dividirse. Por encima de esto, el hipoaramino manano, ¿no es cierto?, se encuentra anclado a la membrana citoplasmática. Y el hipoaramino manano, que también es un polímero, vendría a ser como el hipopolisacárido de nuestras bacterias gram negativas, ¿recuerdan? El hipopolisacárido que estaba anclado a la pared, a la membrana citoplasmática y que era una fuerte toxina para los bacilos gram negativos. Bueno, acá el Mycobacterium, el hipoaramino manano cumple esa función. Y también la pared tiene,
hacia la parte más externa, proteínas inmunoreactivas. En la capa externa está compuesta por un glicolípido fenólico que protege a las bacterias de la acción de los macrófagos. Este glicolípido fenólico 1 lo que va a hacer va a impedir la destrucción oxidativa por parte del macrófago y va a impedir que la acción de las enzimas lisocimas que tiene ese macrófago. ¿Por qué? Porque dijimos que el Mycobacterium crece dentro de la célula y una de las células predilectas de él para crecer es el macrófago. O sea que el glucolípido fenólico es uno de los principales factores de virulencia que tiene el Mycobacterium leprae. Y por el otro lado de las capas externas tiene polisacáridos libres como ser glicolípidos y fosfolípidos. Acá tenemos un dibujo de la pared celular en donde encontramos los ácidos glicólicos que están acá. Y bueno, y acá está el hipoarabinomanano, que es como si fuera un candelabro. Bueno, ves que están anclados a la membrana celular. Los factores principales, entonces, como resumiendo, los principales factores de virulencia va a ser el glicolípido fenólico, que les dije, que evita que los mecanismos de destrucción que tiene el macrófago actúen sobre ella, y el hipoarabinomanano, que también inhibe la presentación del antígeno proteico a las células presentadoras de antígeno, suprime la activación por parte de los linfocitos T hacia el macrófago y induce la producción de factores de tisular formando granulomas que son característicos en el corte histológico de los pacientes que están con él. También tiene otras estructuras antigénicas. Bueno, acá les dejo un cuadrito para que lo vean bien de los componentes de la pared celular y su función. Bueno, entonces, ¿qué va a producir Mycobacterium leprae? Es una enfermedad infecciosa, granulomatosa crónica y escasamente contagiosa. A diferencia de todo lo que pensamos nosotros, es escasamente contagiosa. El único reservorio de Mycobacterium leprae es el hombre, tiene una baja mortalidad y puede tratarse de manera muy efectiva con antibióticos. El problema de la lepra es que los pacientes que tuvieron lepra, no sé si ustedes se acuerdan de las películas de la antigua, es que eran segregados de la sociedad, son pacientes que están estigmatizados y son discriminados. Y eso sucede hasta el día de hoy. Estos pacientes, por lo tanto, tienen un gran problema psicológico, por decirlo así, y es más, hace que ellos no cuenten que tienen lepra, porque todos, así como ustedes y como yo, les teníamos miedo. Entonces tiene un significativo impacto psicológico en estos pacientes. El periodo de incubación de la enfermedad es en promedio de 5 años, pero los síntomas pueden aparecer después de 20 años de que el Mycobacterium entró en esa persona. Afecta a los nervios periféricos, porque dijimos que afectaba a los lugares donde hay menos temperatura, a la piel, a la glucosa de la piel respiratoria alta, y algunas veces ya cuando ese paciente no es tratado puede llegar a otro órgano. Dijimos que la mortalidad es muy baja. Bueno. Se conoce desde 600 años antes de Cristo. Y lo importante es de que sigue habiendo lepra y por qué, si se trata y conocemos muy bien su tratamiento antibiótico, ¿por qué sigue habiendo? Porque dijimos que los síntomas aparecen como promedio 5 años, pero pueden aparecer a los 20 años después. Entonces ese paciente que está con el Mycobacterium no lo sabe. Entonces siguen apareciendo casos, pero se han contagiado hace muchos años atrás. En Argentina actualmente hay como entre 500 a 700 casos por año y hay una zona endémica en Argentina que está formada por Chaco, Misiones, Formosa, Entre Ríos, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe.
Tucumán, Córdoba y el Gran Buenos Aires. Hay una terapia combinada por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1983 que es muy efectiva para frenar esta enfermedad. ¿Cómo es el mecanismo de transmisión? En realidad, el mecanismo de transmisión no se conoce correctamente. ¿Por qué? Porque yo puedo estar con él que tiene lepra y mis síntomas van a ser dentro de 5 años. Entonces no sé qué he hecho con él para que él me transmita la enfermedad. Por eso no se conoce muy bien. Se cree que hay una teoría que estos pacientes que están con lepra, como él se dirige hacia zona fría, produce lesiones en la mucosa de la nariz. Entonces, los pacientes con lepra pueden tener gotitas de la nariz o por las gotitas de saliva contagiar hacia la otra persona. El Mycobacterium leprae ingresa por las vías respiratorias superiores y sale por las vías respiratorias superiores. Para que él seguramente va a él seguramente va a tener manifestaciones clínicas en la piel, pero para que haya un contagio de piel a piel, yo tengo que tener un lastimado en mi piel y tengo que tener el brazo así pegado al de él para que el Mycobacterium pase de él a mí. O sea que los contagios de piel a piel son muy raramente informados, realmente es prácticamente imposible. El principal mecanismo de contagio y de adquisición es por las vías de las gotitas de nariz o las gotitas de habla, de las gotitas de nariz. Podemos decir que el bacilo vive en gotitas nasales hasta 24 horas fuera del cuerpo del ser humano. Y se requiere ver un contacto muy íntimo y prolongado para su transmisión, que nosotros no vamos a tener. Un contacto casual y corto no hay forma de que nos enfermemos. A eso quería llegar y quiero que se vayan con esta idea. Si yo tengo una amiga que tiene lepra y me voy con ella y charlo y converso y vamos a tomar el té o vamos al cine o vamos a bailar, no me voy a enfermar de lepra. No hay que discriminarlo a estos pacientes. Eso quiero que se les quede bien. No hay una evidencia por transmisión de contacto sexual y solamente entre el 3 al 5% de la población que estuvo en contacto con pacientes con lepra tiene la capacidad de enfermarse. Solamente en un 3 a un 5%. En realidad, la enfermedad no depende de la virulencia del Mycobacterium, sino más bien, y no se duerman, más bien de la inmunidad de ese paciente. Una vez que es inhalada, se capta por los macrófagos alveolares y se disemina a través de la sangre. Los pacientes con VIH no hay evidencia que tengan más susceptibilidad a adquirir lepra, a diferencia de, en el caso de Mycobacterium tuberculosis, que lo vamos a ver en un momento, que los pacientes con VIH tienen 100 veces más capacidad o probabilidad de morirse con tuberculosis. Acá, con lepra, no hay una evidencia. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para la infección? Sobre todo los pacientes que están conviviendo con los pacientes que están enfermos. Los parientes que están conviviendo con un enfermo. La edad, a mayor edad, mayor riesgo, y las condiciones asociadas a la pobreza como el hacinamiento. Y también depende de qué tipo de lepra tenga, si es multivacilar o paucivacilar. La posible evolución del Mycobacterium cuando ingresa a nuestro cuerpo. Puede suceder 3 cosas. Que nuestro sistema inmune esté perfecto, entonces el Mycobacterium le entra y lo destruye. Eso se da en un 95% de las veces. La otra situación es que haya un sistema inmunológico nuestro y haya una destrucción parcial de estos Mycobacterium, produce la lepra, pero esa lepra va a ser paucivacilar, va a ser una lepra leve. Y la otra opción es que no haya destrucción de los bacilos por parte de nuestro sistema inmunológico y se va a presentar un caso de lepra más grave. El Mycobacterium produce 2 polos de enfermedad, que es la lepra tuberculoide y la
la lepra lepromatosa. La lepra tuberculoide es menos grave y hay unas lesiones cutáneas que son descamativas, que carecen de sensibilidad y tienen una afectación asintomática de los nervios periféricos grandes. En cambio, la lepra lepromatosa produce la forma más grave. Hay un engrosamiento simétrico de la piel y forma nódulos, ya vamos a ver fotos, y esos nódulos se denominan lepromas. Se llama también lepra anérgica. ¿Por qué? Porque no hay ninguna respuesta al Mycobacterium desde la parte del sistema inmunológico del paciente. La invasión extensa de las micobacterias de las células de John, que son las células del sistema nervioso periférico, y los macrófagos van a hacer que haya un daño del sistema nervioso periférico. Y en los casos avanzados puede aparecer el Mycobacterium leprae en la sangre y en el esputo. Y también hay una manera que se llama indeterminada. Hay una clasificación de la lepra según dos teorías. La de Shedley y Hoplin. ¿Por qué? Yo les dije que había dos polos, la tuberculoide y la lepromatosa. En el medio hay 4 situaciones que son borderline, que no son ni muy definidas para una ni muy definidas para la otra. Schindler la clasifica en 6 categorías, ahí las dejo en el cuadrito, que es la intermedia, la tuberculoide, la borderline tuberculoide, la borderline o media borderline lepromatosa y la lepromatosa. En cambio, la Organización Mundial de la Salud, para hacer más sencillo el tratamiento de estos pacientes, los divide en 2 grandes grupos, paucibacilar y multibacilar. Las paucibacilar tienen menos de 5 lesiones en piel, entonces ya el médico va a saber cómo va a hacer ese tratamiento solamente por 6 meses, y las multibacilar tienen más de 6 lesiones en la piel y ese tratamiento va a ser entre 1 año y 1 año y medio. Acá les dejo este cuadro para que ustedes vean bien las características de cada tipo de lepra. Estas son las fotos de la lepra tuberculoide, que como ven son lesiones e inclusive algunas veces tienen una sola lesión que se cura sola, y la lepra lepromatosa abajo, este paciente sin dedo, estos nódulos que les digo que se denominan leproma, y en el pabellón de la oreja, es un lugar donde se dispone porque tiene poca temperatura, y es uno de los lugares donde mejor sacamos muestras para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿quién determina si yo voy a tener un tipo de lepra tuberculoide o lepromatosa? Lo que va a determinar va a ser la respuesta de los linfocitos Helper, H1. La persona que tenga una lepra tuberculoide, que es la forma más sencilla, estos linfocitos van a hacer que haya una buena respuesta de interleucina 2 y el interferón gamma. El interferón gamma está muy relacionada con la activación de los macrófagos, entonces va a haber una respuesta buena, pero no es total para destruir al Mycobacterium. Estas personas van a tener pocas lesiones cutáneas y un cuadro más leve. Y en el caso de la lepra lepromatosa, está asociada con una respuesta por los linfocitos T muy suave, entonces no pueden frenarlo. Estos Mycobacterium ingresan a los macrófagos, de allí los macrófagos se van a dirigir hacia la piel y hacia el sistema nervioso central. Hay muy poca inmunidad contra el Mycobacterium leprae y hay una infección sistémica más grave en el tipo de lepra lepromatosa. ¿Cómo es la clínica? El periodo de incubación les dije que era muy difícil de determinar. Se han comunicado periodos de 3 meses hasta 40 años después que aparecen los síntomas. Un promedio, en otros estudios, un promedio entre 5 y 7 años.
Los síntomas más tempranos son máculas, como ven ahí en la foto, máculas que son y algunas pueden ser rojiza o el centro apigmentado. Algunas veces tienen una sola lesión que cura de manera espontánea y otras veces, si dependiendo del tipo de la lepra, va a progresar a distintas formas de la lepra, como les dije. Entonces, ¿cómo es la fisiopatogenia? El Mycobacterium leprae ingresa al organismo por las vías respiratorias superiores, de allí va a ser fagocitado por los macrófagos alveolares y él a través de la sangre sí hace una circulación y va a ir a piel y al sistema nervioso periférico. En piel lo vamos a encontrar preferentemente en los macrófagos, donde se multiplican mucho dentro de los macrófagos, porque sus factores de virulencia no permiten que el macrófago lo destruya, se multiplican mucho hasta que revienta este macrófago y sigue la infección. Sí se forman granulomas, lo mismo a nivel de piel, aunque no sean tan evidentes. En el caso de los sistemas nerviosos periféricos, ese macrófago se dirige hacia las células de Schwann. Las células de Schwann están recubriendo los axones de las neuronas y allí colonizan e infectan las células de Schwann. Estas células son las encargadas de formar la capa de mielina que tienen los axones para proteger al sistema nervioso. Entonces, cuando la célula de Schwann está infectada por el Mycobacterium leprae, ¿qué hace? No forma más esa capa de mielina. Entonces se produce una neurodegeneración, o sea, se produce una destrucción de estos nervios. Y es ahí el problema de los pacientes con lepra, porque ellos dejan de sentir dolor, calor, y es por eso que puede llegar a mutilarse su cuerpo. Bueno, todo lo que le dije. Entonces, acá les muestro un dibujito de las células de Schwann, que son las que recubren el axón. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de la lepra? Las complicaciones se van a dar como consecuencia de la infección de estos nervios, de los nervios periféricos. Entonces va a haber un deterioro del sentido de tacto, como sienten, una incapacidad para sentir dolor y temperatura. Las personas pueden sufrir quemadura, corte, heridas sin darse cuenta. Y cuando esto le pasa de manera repetida, van a producir la pérdida de sus miembros, como les había dicho. Obviamente que esto ya en un estado muy avanzado, es el paciente que no se ha hecho tratar, porque cuando el tratamiento de la lepra, si diagnosticamos rápidamente, no llegan a este estadio. El daño de los nervios periféricos también causa debilidad de los músculos que esos nervios inervan. Entonces, los dedos, vamos a ver que los pacientes tienen los dedos en forma de garra, porque esos músculos no tienen la fuerza de estirar en los dedos, entonces el paciente está con las manitos, los dedos así. O otro síntoma es el pie caído, donde el paciente está con el pie ahí y no puede flexionar el pie porque el músculo está debilitado. Es un síntoma típico que los médicos que saben de estas cosas ven entrar a un paciente así y ya están sospechando que puede tener este paciente. ¿Cómo vamos a hacer la prevención? La prevención va a ser fundamental entre ¿quiénes? Entre los convivientes con el paciente leproso. Y va a ser fundamental que le hagamos un control una vez al año de todo su cuerpo, de ver si no tiene ninguna mácula, si no hay ninguna mancha hipocrómica. Por supuesto que ante una mancha así, siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial de otras patologías. Pero si es un conviviente con un paciente leproso, una vez al año es necesario hacer un control de estos convivientes. Y sobre todo los niños son muy propensos a adquirir también la enfermedad. Es importante cortar la cadena epidemiológica, así que si ante el primer síntoma que tiene este conviviente es necesario darle el tratamiento antibiótico para que la cadena se corte. Acá les dejo para que lean
todo sobre mitos y verdades de la lepra, y sobre todo me parecía fundamental contarles yo, después ustedes lo leen, que la embarazada no deben dejar de tomar su medicamento si están con lepra, y que lepra, Mycobacterium, no se transmite por vía transplacentaria. Ella va a tener un niño normalmente sano. Pero sí es importante que ella se cure, porque le tiene que dar de mamar, tiene que atender a ese niño, por lo tanto, ella no debe dejar de tomar los medicamentos para la lepra durante el embarazo, ni mucho menos después. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico de la lepra es fundamental, se reposa fundamentalmente en 3 parámetros y que son clínicos. Y se diagnostica cuando se observa al menos uno de los siguientes signos básicos. Primero, que haya una pérdida definitiva de la sensibilidad en una mancha o placa cutánea, que puede ser hipopigmentada o puede ser esta lesión rojiza, que haya pérdida de sensibilidad. Que haya una hipertrofia o engrosamiento de un nervio periférico con pérdida de sensibilidad y o debilidad de la musculatura que ese nervio va a inervar. Y tercero, la observación al microscopio de la presencia de los bacilos ácido alcohol resistentes en un frotis por raspado de la incisión, por toma de, por ejemplo, muestra de linfa o por la biopsia. Es netamente clínico. Entonces, tenemos, ¿qué podemos hacer desde el laboratorio? Podemos hacer la baciloscopía. La baciloscopía de las lesiones, se toma la muestra y tiene una especificidad de un 100%, pero tiene baja sensibilidad, que es alrededor de un 50%. ¿Y qué muestra podemos tener para la baciloscopía? Extendido desde la mucosa nasal, lesiones cutáneas, raspado de la nariz, los lóbulos de la oreja, donde vimos que se presentaba, o las lesiones que tengan en la piel. La baciloscopía la vamos a hacer con la coloración de 100 Nielsen y el resultado lo vamos a interpretar con una escala logarítmica de Gini, que consiste en un promedio de los bacilos observados y que se va a informar con cruces. Lo vamos a ver muy bien cuando veamos tuberculosis, pero es el mismo sistema. De todas maneras, el estándar de oro sigue siendo la histopatología, las biopsias de esas lesiones. Las biopsias de piel van a hacer que se determine la presencia también del Mycobacterium, pero ellos utilizan otro método de anatomía patológica, que es de Fick y Faraco, que allí van a determinar granulomas que se forman. Esos granulomas van a estar formados por células que se agrandan, por linfocitos y por macrófagos. Eso se ve perfecto en el corte histológico. Y también se puede hacer nosotros en el laboratorio pruebas serológicas. ¿Contra quién? Contra el antígeno contra el glucolípido fenólico que les había dicho. Y podemos utilizar técnicas de PCR, de enzima inmunoensayo, aglutinación de lácteos y pruebas inmunocromatográficas. Esto va a ser, la prueba serológica es muy importante en las enfermedades multibacilares, porque ahí el paciente, si tiene muchos bacilos, significa que su sistema inmunológico está un poco deprimido, en inmunidad celular, pero sí va a haber anticuerpos, y es positivo en el 90% de los casos. En cambio, en la enfermedad con poco bacilo, positiva solamente en el 60% de los casos. La PCR es el método más específico y sensible, y las muestras que podemos tener para hacer PCR es suero, exudado o biopsias de la piel. Bueno, acá tenemos la escala logarítmica con la cual uno va a leer ese extendido del 100 Nielsen. Y vamos a contar, por ejemplo, si se pone, ¿ves? 0, 1 más, o 2 cruces, 3 cruces, 4, 5, hasta 6 cruces.
no va a haber, lo vamos a poner negativo directamente, cuando hay ausencia de vacío en 100 campos que nosotros hayamos visto. Una cruz cuando veamos entre 1 y 10 campos por 100 campos examinados, y así nos vamos a guiar de esta tabla para el informe de ese 100.000. Cuando tenemos nada hasta 3 cruces, es necesario leer 100 campos para poder informar. En cambio, cuando tenemos de 4 cruces a 6 cruces, que es donde hay muchos vacíos por campo, va a ser necesario leer solamente 25 campos. ¿Está claro? Sí. También existe un índice morfológico. El mío, pero tengo el silencio. El índice morfológico, ¿qué significa? Es la característica de esos vacíos que nosotros vemos en el 100.000. Y podemos ver distintos tipos de vacíos. Están vacíos sólidos, significa que están coloreados perfectamente de punta a punta, vacíos granulosos, fragmentados o vacíos en acúmulo que se denominan globis. Y es importante informarle eso al médico. Bueno, acá les muestro, por ejemplo, de la izquierda hacia arriba está totalmente sólido, es un sólido, después fragmentado, los globis, recuerden que son los acúmulos de los micobacterias dentro de las células, y eso se informa bien. ¿Cómo vamos a tomar las muestras para el examen bacteriológico? Recordemos primero que no se cultiva, no lo podemos cultivar. Generalmente las biopsias de piel las van a tomar los médicos, y una de las muestras que son muy buenas es la linfa, porque ¿qué hace el médico? Estos son procedimientos que lo hacen los médicos. ¿Qué hace el médico? Desinfecta, por ejemplo, los nódulos, generalmente lo hacen en el lóbulo de la oreja, y con un bisturí hacen un pequeño tajo, pero no que llegue a producir emanación de sangre, o sea, un tajo de 1 o 2 milímetros para que solamente salga linfa. Y con esa linfa hacen los extendidos. La linfa, ¿por qué es una de las mejores muestras? Porque está llena de macrófagos, y ahí vamos a ver en el 100.000 los micobacterias. Bueno, y también podríamos sacar nosotros en el laboratorio mucus nasal con un hisopo estéril, humedecido, vamos a introducir en las fosas nasales, raspando para obtener células, recuerden que están dentro de la célula, hacemos los extendidos y los vamos a colorear. No me voy a detener acá en la coloración de 100.000 porque se van a cansar de ver la Mycobacterium tuberculosis, es la misma técnica, por eso acá no voy a hablar de 100.000. Hay un estudio inmunológico que se llama prueba de lepromina, pero ya no se utiliza prácticamente. ¿Y qué es? No tiene valor diagnóstico, es directamente útil para determinar la posición del paciente dentro del estado inmunológico. Es lo mismo que la prueba de la PPD en los pacientes tuberculosos. Es una intradermoreacción en el antebrazo del paciente con restos de micobacterium que están inactivados, y esta lepromina, a diferencia de la PPD, se lee en 2 momentos. A las 48 horas, que se llama reacción de Fernández, porque este investigador determinó que a las 48 horas ya había una reacción, se lee en milímetros, va a haber una mácula, y se lee a las 3 semanas, que se llama reacción de Mitsuda, porque Mitsuda se investigó y se vio que esos pacientes que a las 48 horas tenían una reacción, él lo siguió estudiando y se vio que a las 3 semanas también podían presentar una reacción. Entonces, cuando hay a las 3 semanas, vamos a ver un nódulo indurado, que lo que se hace es medir el diámetro de ese nódulo, y tiene menor de 5 milímetros, de 5 a 10 milímetros, distintas interpretaciones.
Pero he estado leyendo que ya actualmente no se usa esta prueba. Acá les dejo algunas fotos de lo que son los distintos estadios de la lepra y el tratamiento. Hay un tratamiento estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud que funciona muy bien y que le dan 3 antibióticos, que es la dapsona, rifampicina y la clofazimina. Cuando estamos con una lepra paucibacilar o tuberculoide, generalmente dura este tratamiento 6 meses, pero cuando estamos con una lepra más intensa, dura entre 1 año a 1 año y medio. Y nada más. Entonces, si estamos con pacientes de lepra, ¿qué vamos a hacer? No hacemos nada. Ya saben, el contagio es muy difícil. El 95% de las personas que están en contacto no se contagian y no hay que discriminar a esas personas.